Bueno, pues lo primero, agradeceros que estéis aquí. Yo soy Paloma y Paloma Conde bueno, voy a daros una charla de hora, hora y media relacionada con oratoria. Entonces, para que todos un poquito ponernos en situación, estos son un poco los contenidos que yo, bueno, pues habíamos propuesto. Y veis que hay como dos bloques, uno que es como una especie de introducción y la otra parte son tics. Entonces, qué quiero hacer en esta formación de una hora, hora y media? Porque un poquito lo tengo programado para que entre hora, hora y 10 podamos hacer conceptos teóricos, aunque hay una dinámica que antes de dar teoría me gusta hacerla porque es una manera de que vosotros ancléis un concepto muy importante e interesante del lenguaje no verbal. Y una vez que son 5 vídeos con 5 presentadores, tenéis que votar y bueno, pues a partir de esa votación, luego yo voy a explicar el motivo de por qué ha salido esa votación o ha salido otra, ¿vale? Y esa dinámica será pues como a la media hora aproximadamente de que yo esté comentando todos los conceptos, la haremos. Y luego al final, pues todo aquello que os vaya surgiendo o que estéis más interesados en conocer en base a todo lo que yo os haya ido contando, pues lo formulamos. No obstante, a mí me gustan que las formaciones sean muy dinámicas y que realmente sean participativas. Entonces, siempre y cuando pues tengáis dudas, me podéis parar sin ningún tipo de problema y, bueno, yo os doy voz para que podáis preguntarme lo que queráis. Sí que os pediría que en el caso de que vayáis a hablar, ¿qué ocurre? Que aunque tengo dos pantallas, eh, como lo tengo en presentación completa para que vosotros lo veáis bien, pues me salís muy pequeñines. Entonces, puede que no vea la manita levantada o algo así. Por tanto, bueno, si veis que me despisto, porfa que alguien me lo chive, ¿vale? Y luego, bueno, pues esto es un poco la forma que yo tengo de hacer este tipo de presentaciones. Entonces, como vamos con un tiempo muy justito, pues sin más, no lo dilato más y me pongo a ello. Entonces, en un primer punto, que es el primer bloque, yo lo que quiero es situarnos dentro de lo que es el mundo de la comunicación, ¿vale? Pero muy focalizado no a mi comunicación solo, sino a la comunicación de cualquiera, a lo que yo haría cuando hay un proceso de comunicación entre dos personas. Entonces, por esa parte, lo que quiero es daros pinceladas, porque o sea, realmente para poder detectar un estilo de comunicación pasivo-agresivo, pasivo-agresivo o asertivo, pues hay formaciones muy extensas para que identifiquemos con trabajos qué tipo de estilo de comunicación tiene cada persona, ¿no? Pero lo que quiero un poco es que conozcáis estos estilos de comunicación, sepamos un poquito identificarlos. Yo también tengo un checklist que generalmente os lo doy para que vosotros valoréis si cumplen esos ítems que yo tengo puesto en el checklist y cómo tratar a ese tipo de estilo de comunicación, ¿vale? Para que también lo tengáis identificado. Eh, Además, trabajo mucho con este checklist dependiendo de los perfiles, pero hay muchos perfiles que prefieren el checklist que algo más escrito, porque es mucho más concreto y mucho más fácil de identificar. Y aparte de comentar esto, también vamos a ver un poquito lo que son los sesgos de la comunicación. Entonces, para centrarnos en lo que es el mundo de la comunicación y en el contexto, lo que quiero es que entendamos que existen sesgos de la comunicación y que hay unas presuposiciones a la hora de la comunicación. ¿Cuáles son estos sesgos de la comunicación? Bueno, pues debemos ser conscientes de que todos los seres humanos vamos a tener sesgos en la comunicación. Entonces, aquí os he puesto detallados todos, muy resumidamente, pero el primero, que es el efecto Van der Waals, ¿qué ocurre? Que debemos ser conscientes que aunque no nos demos cuenta, la opinión de los demás nos hace tener una comunicación u otra. Entonces, eh, vamos a seguir la conducta de la mayoría
en algunas ocasiones y se estará sesgando esa comunicación. Entonces debemos ser conscientes que cuando tengamos una reunión puede que este efecto se produzca. Por otro lado, tenemos el sesgo de proyección, lo que cada uno de nosotros nos pasa, que esto es una presuposición de la programación neurolingüística, que ahora también os hablaré de ello, lo que nos pasa es que suponemos que todo el mundo piensa como nosotros, sin darnos cuenta que nuestro mapa, es decir, nuestra visión, no es el territorio y que realmente podemos estar confundidos. Entonces, este sesgo es muy interesante porque si solo vemos con nuestro prisma, no solamente estaremos bloqueándonos dentro de una comunicación, habrá bloqueos y no podremos salir de ello porque se estará produciendo este sesgo de proyección. Tercer sesgo, el de confirmación. ¿Aquí qué ocurre? Pues que en el momento que vemos en un grupo, cuando hacemos una reunión, que hay 2 o 3 que tienen una perspectiva y un punto de vista mucho más similar al nuestro que el de otro, automáticamente tachamos a las personas que están dando puntos de vista diferentes y estamos perdiendo y haciendo que deje de ser enriquecedora esa comunicación grupal porque estaremos tachando automáticamente la comunicación de la persona que creemos que no nos confirma. También está el sesgo del statu quo o el sesgo de la no adaptación al cambio. El ser humano odia tener que cambiar. Está programado para que tenga que cambiar lo menos posible. ¿Y esto por qué es? Porque nos encanta vivir en nuestra zona de confort y no salir a la zona en la que dejamos de tener confort y empieza la expansión y la creatividad. Entonces, bueno, pues muchas veces tomamos decisiones para no tener que cambiar, para no tener que hacer esa flexibilidad. Luego tendríamos el sesgo de la negatividad, que es que todas aquellas cosas negativas las percibimos como más importantes. Es decir, focalizamos más a lo negativo que a lo positivo y le damos mayor credibilidad. Tenemos el de prominencia, que es que nos fijamos en los aspectos más llamativos de una situación y no en los más relevantes. Es decir, si hay una comunicación, puede que nos estemos focalizando en un detalle que no es importante, pero es más llamativo. Entonces, eso también debemos ser conscientes a la hora de comunicarnos. Y por último, el sesgo de la verdad ilusoria, que es que en algunas ocasiones nos creemos nuestra propia mentira. Es decir, si una mentira la repetimos muchas veces, terminamos pensando que es cierta. De tal manera que ese sesgo también debemos conocerlo. Entonces, yo sin más os quería traer un poco este tipo de sesgos que sin darnos cuenta afectan a la hora de comunicarnos, porque al final la comunicación es un proceso en el cual nuestro inconsciente hace que funcione y afloran todos estos sesgos a la hora de poner en juego una comunicación. Por último, para pasar a lo que es los estilos de comunicación e ir viendo cómo podemos detectar en el otro cómo se comunica y cómo yo, sabiendo cómo se comunica, puedo mejorar mi comunicación para que la otra persona y yo lleguemos a un entendimiento, ¿vale? No deja de ser importante el que os explique, aunque os he comentado con sesgos de comunicación muchas de las cosas que pasan por nuestro cerebro, que os cuente cuáles son las presuposiciones de la programación neurolingüística, que no sé si hay alguien que ha oído hablar o conoce algo de la PNL o programación neurolingüística, para poneros un poquitín en antecedente. ¿Alguna persona que sepa o que haya trabajado algo de PNL? ¿No? Bueno, pues la programación neurolingüística es una herramienta, una disciplina que nos va a permitir hacer cambios tanto de conducta como de comunicación, porque abarca una parte que es programación, que lo que hace es que nuestro cerebro está programado, vosotros que sabéis mucho de programación o muchos de vosotros sabéis mucho de programación, bueno, pues ¿qué ocurre con nuestro cerebro? Que también tenemos programas.
lo que llamamos en programación neurolingüística metaprogramas. ¿Y qué ocurre? Que el cerebro lo que hace es automatizar determinadas conductas y automatizar determinados ítems que nos entran desde fuera. De tal manera que tenemos un programa para cuando entra una noticia negativa, hacemos esto. Cuando nos entra una noticia positiva, hacemos esto. Y por tanto vamos teniendo metaprogramas, grabamos la información de formas diferentes. Una noticia positiva la grabamos en un color, con un movimiento, con un ítem determinado, y una negativa también. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queremos actuar ahí, lo que hacemos es cambiamos el metaprograma, lógicamente con herramienta, y lo que hacemos es que bajamos la intensidad de un recuerdo o de una conducta de forma, pues, modificando lo que nuestro cerebro piensa. Esa sería la parte del metaprograma, que es lo de la programación, pero a mí la que me interesa con vosotros es la parte de la lingüística. Y la parte de la lingüística es que dentro de la programación neurolingüística hay un apartado en el que se trata cómo las personas nos comunicamos, y en base a eso, pues bajamos la información y la sacamos por la boca, habiendo analizado de manera lineal, habiendo analizado de manera en círculo, porque vemos fotos, o habiéndola analizado de forma más sentimental, más por sensaciones. Eso lo voy a asociar, por eso os lo adelanto, porque lo voy a asociar a los estilos de comunicación. Generalmente, cuando yo ahora os hable de los estilos de comunicación, va relacionado con cómo dentro de la programación neurolingüística nosotros hagamos nuestros recuerdos. Y os voy a, esto sin más es para que entendáis. Por ejemplo, me gustaría que todos pensarais en qué habéis desayunado. ¿Vale? Cuando estáis pensando en qué habéis desayunado, ahora el proceso que os pido es que no solo penséis en qué habéis desayunado, sino cómo habéis llegado desde la cama hasta que os habéis puesto el café, colacao o lo que terciara en ese momento. Que recordéis ese proceso, ¿vale? Estoy segura que muchos de vosotros os estaréis viendo, ¿vale? Otros de vosotros estaréis recordando en vuestra cabeza el proceso, es decir, estaréis contándos, pues primero hice no sé qué, luego hice no sé qué y luego hice no sé cuántos. Porque no estaréis viendo las fotos, sino estaréis viendo, escuchando en vuestra cabeza cómo fue. Y otros, es muy probable que estaréis recordando la sensación que tuvisteis. ¿Vale? Pues, ¿qué ocurre? Que somos seres humanos y cada uno procesamos la información de una manera diferente. ¿Qué significa? Que tenemos que ser conscientes de que si tú eres de una manera y yo soy de otra, mi comunicación y la tuya pueden no ir bien. Por eso es tan relevante conocer al de enfrente, ¿vale? ¿Y qué dice la programación neurolingüística de esto? Pues dice que toda la información que recibimos del mundo pasa a través de los 5 sentidos, ¿cierto? Toda la información pasa a través de los 5 sentidos, lo que pasa que algunos tenemos más desarrollado el sentido del oído y por tanto somos más lineales y recordamos las cosas más en proceso. Otros somos mucho más visuales y vemos la foto y la describimos. Otros somos mucho más emocionales o kinestésicos y recordamos las sensaciones y a partir de esa sensación describimos, ¿vale? Después, es muy importante saber que nos comunicamos de forma consciente e inconsciente. Por eso la importancia de los sesgos de comunicación que os he dicho hace un momento. Porque debéis saber que la comunicación también habla desde el inconsciente. Y esa parte está muy relacionada con el lenguaje no verbal que yo os traigo al final de la presentación. Que vamos a ver 3 cosas de lenguaje no verbal súper útiles para comunicarnos con los demás, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando, imaginaros yo, cuando analizo la comunicación de alguien, imaginémonos, bueno, yo he hecho, ahora no estoy haciendo procesos de selección, pero he hecho muchos procesos de selección en los cuales mezclo
la parte de comunicación verbal con la no verbal, ¿vale? Para que entendáis, cuando alguien me habla y me comunica, yo voy a dar prioridad al lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal es imposible que mienta. Puede mentir en un momento determinado, pero cuando tú haces una pregunta a la persona y no la tiene preparada, automáticamente va a venir su lenguaje no verbal que va unos segundos por delante del lenguaje verbal. Porque es el lenguaje no verbal lo que tú expresas y el lenguaje verbal lo que tú quieres expresar, pero no lo que tú estás pensando, ¿vale? Por eso es importante conocer que hay dos niveles de comunicación. Luego, todo comportamiento es para adaptarnos a algo. Para conocer las respuestas es indispensable tener canales sensoriales limpios y abiertos. ¿Esto qué significa? Que debemos intentar no juzgar, que debemos intentar evitar interpretaciones. Dentro de la comunicación hay muchas interpretaciones que son generalizaciones, distorsiones, ¿vale? Y distorsiones que yo pienso en algo y cuando te lo cuento a ti, te lo estoy contando desde mi mapa, con mis creencias, con mis valores, y eso hace que se distorsione, que no sea exactamente limpio, ¿vale? Luego, todo comportamiento debemos saber que la gente cuando nos hace algo es porque tiene una intención positiva, aunque su intención sea, imaginaros que es fastidiarnos, en el fondo, esa persona cuando nos habla es porque tiene una intención positiva detrás de ese fastidio. ¿Vale? Que será sentirse mejor, no lo sé, pero una intención positiva. Porque el ser humano siempre hace las cosas por intención positiva. El mapa no es el territorio y esta presuposición es de las más importantes. ¿Y por qué? Porque si no nos damos cuenta que la verdad no es nuestra verdad, la comunicación no va a funcionar bien. Debemos permitir que el de enfrente tenga voz y escucharlo. Si no hacemos eso y imponemos nuestro mapa, la comunicación va a ser muy difícil. Puede que lleguemos a un acuerdo, pero va a ser un acuerdo cortoplacista, porque la persona luego no nos tendrá en cuenta. No existen fracasos en la comunicación, solo resultados, y aquí siempre digo lo mismo. Cuando tú tienes que hacer algo y ha salido mal, el resultado lo guardo como negativo. ¿Pero qué significa? Que tengo que buscar cómo hacerlo de otra manera. Puede que ese resultado sea más negativo, pues entonces esto me permitirá saber que de esta manera no voy bien y que tendré que hacerlo de la otra forma. Por tanto, en la comunicación pasa lo mismo. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. Ya os he explicado que hay un sesgo que es el de la adaptación al cambio, que no nos gusta. Rapport. Rapport es el encuentro de las personas en el mismo modelo del mundo. Esto significa que nosotros tenemos neuronas espejo. Cuando estamos en sintonía uno con otro, nuestras neuronas espejo se conectan y rapport significa que nos copiamos y nos modelamos en movimientos. Esto es bastante interesante. Hay muchos estudios al respecto y ciertamente es muy interesante de ver en comunicaciones que son verdaderamente buenas, porque inclusive tú puedes forzar un poquito esto cuando ves que el otro interlocutor ya lo tienes más o menos convencido, ¿no? Y entonces, bueno, pues puedes acercarte a él a través de esa técnica. Y las personas tienen todos los recursos necesarios para hacer cualquier cambio que deseen. Esto significa que si queremos mejorar la comunicación, podemos, porque todos los seres humanos estamos capacitados para generar cambios. Esto es un poquito la introducción de comunicación. Ahora llega el momento en el que nos vamos a tener que poner a trabajar, ¿vale? No sé si hasta aquí, o sea, mi intención con esto era un poco descubrir el mundo de que no todos somos iguales, que nos va a afectar en la comunicación muchísimo nuestras creencias y nuestros valores, porque en base a eso vamos a generar unos sesgos u otros y vamos a tener más en consideración a determinadas personas que a otras, y esto es interesante, para dar paso a estilos de comunicación. ¿Alguna pregunta que tengáis al respecto? ¿No? Bien. Pues ahora pasamos a explicar los 4 estilos de comunicación. Una vez que explique la teoría, voy a poner 5 vídeos de periodistas y me vais a tener que indicar
para vosotros cuáles son los 2 mejores comunicadores. Y una vez que hayamos visto esto, yo os voy a contar en relación al lenguaje no verbal qué está pasando y vamos a analizar entre todos qué estilo de comunicación creemos que tienen. ¿Bien? ¿Os parece interesante? Pues vamos a ello. Los estilos de comunicación. Tenemos 4. 1, asertivo. Ese es unicornio, ¿vale? Es decir, ser asertivo es muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Pues porque lo primero, que no se puede ser asertivo todo el tiempo, es imposible, porque todos los seres humanos tenemos emociones y debemos gestionarlas. La comunicación va muy relacionada con la emoción. Para ser buen comunicador tengo que domar a mi ego. En algunos casos le tendré que decir, venga, lánzate, sé valiente, dependerá de qué estilo de comunicación tenga. Y en otros casos le tendré que decir, para un momento, por favor, deja a los demás, ¿vale? En base a eso podré ser más o menos asertivo. ¿Cuál es la misión? Conocer el estilo pasivo-agresivo y pasivo-agresivo, porque en base a eso yo necesito conocerme a mí. Yo os voy a poner un vídeo de personajes famosos, periodistas concretamente, pero esta información lo que quiero es que luego cada uno de vosotros intente identificarse y diga, pues yo pego más aquí o aquí. ¿Por qué? Porque el trabajo que hay que hacer para comunicar bien pasa por identificarnos propiamente. Y una vez que sepamos cuál es nuestro estilo, vamos a saber cuáles son nuestras carencias y cuáles son nuestros puntos fuertes. ¿Y qué hay que hacer después? Pues trabajar esas carencias, ¿vale? Entonces, un pasivo, ¿a qué os suena? A ver, alguien valiente que me lo diga. ¿A qué os suena que podría ser un estilo de comunicación pasivo? Que tiene unos nombres muy feos. ¿Quién me dice? Vamos a ver. Yo diría que no opina, que se limita, que opina poco, vamos, que acepta lo que le van diciendo, se guarda sus opiniones y poco más. Pues estupendo, Miguel Ángel. Efectivamente, un pasivo cumple ese perfil. ¿Y un agresivo? ¿Quién se anima? A ver. El que se quiere imponer siempre ante los demás, ¿no? Amparo, eres tú la que me habla, ¿verdad? Sí, quien se quiere imponer siempre ante los demás, pues o cortando o llevando la voz cantante, ese tipo de personas. Fantástico, muy bien. Y un pasivo agresivo, este es el difícil, porque mezcla. Este, ¿cómo creéis que será? Pues Pues igual dependiendo de si está en grupo o está en círculos más pequeños, no sé. muy bien, va por ahí, porque esta persona es agresiva, pero no se va a atrever a hacerlo en círculos que no sean su círculo. O sea que va por ahí. Mezclan esa parte de pasivo de no doy un paso, aunque lo siento, pero en el caso de que esté en un círculo cercano o que yo tenga una jerarquía determinada, doy el paso al agresivo, ¿vale? Entonces, esto no me puedo detener mucho porque el tiempo es muy reducido y quiero daros el contenido de que os llevéis unos tics de lenguaje no verbal. Voy a pasarlo muy por encima, pero lo justito como para que tengamos una idea un poquito más global que lo que me estáis ahora mismo transmitiendo. Entonces, ¿cuáles serían los signos principales de un estilo pasivo? Bueno, pues si estamos hablando, yo esto cuando doy formación y como os digo, pues me gusta que participéis y que charlemos, es muy interesante porque habrá personas que hablen más y escuchen menos. No se puede hacer dos cosas, o hablas o escuchas, ¿verdad? Hablar y escuchar es bastante complejo. Entonces, aquellas personas que tengan un silencio predominante significa que están escuchando más. Por tanto, pueden tener este estilo pasivo. Porque, ojo, hay personas que en algunos lugares tienen un estilo pasivo y en otras tienen otro estilo.
Quiero decir que pueden ser estilo pasivo-asertivo o estilo agresivo-asertivo, ¿vale? Pero sí que es una característica, como bien ha dicho Miguel Ángel, que a priori no se expondrán en exceso. Si nos vamos a programación neurolingüística, que no nos daría tiempo, sería, pues, cuadraría con un estilo auditivo que significa que son personas lineales y metódicas, ¿vale? Es decir, que son personas metódicas. Ahora bien, ¿cuál es una característica muy típica de un estilo pasivo? Si alguien les cuestiona, van a modificar la opinión, ¿vale? Porque odian el conflicto. Y por tanto, al odiar el conflicto, van a querer modificar la opinión. ¿Cómo lo reconoceremos? Pues les cuesta expresar sus necesidades, dudan en decir lo que piensan porque, como os digo, odian el conflicto, pueden mostrarse tímidos, pero en círculos cercanos no tienen por qué ser tímidos. Suelen ser agradables. En reuniones no expresarán, estarán en silencio porque su virtud es la de escuchar y la de no hablar. ¿Cómo debemos actuar? Bueno, pues si estas personas están dentro de nuestros equipos, debemos darles voz. Y para darles voz, pues si sabemos que no les gusta exponerse, intentaremos darles esa voz en reuniones one-to-one o intentar hacerles ver lo que va a ocurrir para que ellos lo tengan planificado en su mente y de esa manera puedan estratégicamente planificarse cómo comunicarán en la reunión, ¿vale? No les gusta la improvisación. Por tanto, si lo que queréis es facilitar la comunicación de estas personas, debemos dejarles que tengan un tiempo para prepararlo, porque la improvisación no es su escenario, ¿vale? Y son personas que van a necesitar un refuerzo positivo, porque como os digo, no es que no tengan seguridad en sí misma como tal, sino que les va a costar exponerse y entonces eso les va a hacer que si tú les refuerzas sea muchísimo más seguro para ellos porque tendrán seguridad psicológica. ¿Vale? Luego si queréis, si nos da tiempo, os pongo un checklist para que lo veáis y si queréis que lo comparta no tengo ningún problema, donde vienen un montón de ítems que son los que yo utilizo cuando doy la formación realmente de poder detectar muy bien cada uno de estos temperamentos, estilos de comunicación. El siguiente estilo es el agresivo. Estos no, el silencio no es su fuerte, ¿vale? Por tanto, estos serán aquellos que en las reuniones, como bien nos ha dicho Amparo, se pondrán a y empezarán a cortar, su opinión es mucho más la tuya. Este estilo de personas son ellos. Ojo, cuando os estoy hablando de estos estilos, os estoy hablando de los estilos puros, pero pensad que un estilo puro es muy difícil encontrarlo porque evidentemente va a influir mucho la circunstancia en la que esté dando esa comunicación, pero os los digo en estilo puro para que lo entendáis más fácil. Luego, estos comunicadores son muy seguros de sí mismos y pueden monopolizar la conversación, sepan o no sepan, porque la seguridad en sí mismo a veces les juega la mala pasada de que si cognitivamente no tienen una capacidad excesiva o no tienen algo preparado, como son tan seguros de sí mismos, van a tirar el órdago y van a hablar. Otra cosa es que haya alguien que sepa más que ellos. Pero son personas que improvisan altamente bien. Por tanto, como improvisan altamente bien, si les pasara, sabrían improvisar, ¿vale? O sea, este estilo de comunicación está aquí. ¿Cómo reconocerlos? Expresan de forma directa, sin tapujos. A veces son cortantes. Podrían ser agresivos, molestos. ¿Por qué? Porque se orientan a objetivos, no a personas. ¿Vale? Para ellos, hablar frío o sin tapujo no está en su mente que te estén haciendo daño. Por eso también es importante saber, cuando estamos con un interlocutor que es este,
poder nosotros ser más asertivos y más inteligentemente emocional y decir, vale, me habla así porque es agresivo. Es su estilo, ¿vale? Porque él no va a cambiar. Esta formación la estamos haciendo para que cambies tú, no el de enfrente. Entonces, es importante saber manejar eso. Son personas con respuesta rápida. Pueden interrumpir a los que hablan, tienen una voz fuerte, segura de sí misma, persistente, cuestionan las opiniones de los demás y, como os dije, no están orientados a personas sino objetivos. ¿Cómo actuar con ellos? Pues quitándoles voz. Ojo, sin tocar el ego, porque son personas con mucho ego. Entonces, hay que quitarles la voz, pero teniendo cuidado de no hacerles daño en el ego, porque entonces se van a volver más agresivos. ¿Sí? Pero son personas a las que habría que intentar hacerles ver, oye, vamos a ver qué opina Manuel para que esto enriquezca, bla, 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 pero habría que intentar quitarles voz. Ponerles límites y hacerles sentir mediante feedback que lo que están diciendo o no están diciendo puede estar generando en ti una molestia, pero no juzgando, sino con evidencia. Es decir, no es lo mismo decir, imaginaros, es que eres un impuntual porque has venido tarde y es que siempre llegas tarde, que decir, oye, mira, en las últimas 10 reuniones hemos tenido que esperar y hemos tenido que retrasar la reunión 10 veces porque en vez de a las 5 has llegado a las 5:35. Bueno, no a las 5:35 pues sería, pero a las 6, imaginaros. Pero no es lo mismo de señalar y decir, llevas viniendo tarde 6 reuniones que decir, hemos tenido que modificar la hora debido a que las últimas reuniones no has llegado a tiempo, ¿vale? El calificativo no le gusta a nadie. En el momento que tú das un calificativo a alguien, automáticamente nuestro cerebro se pone en modo de defensa. Con lo cual, con ellos es muy importante no actuar así. Vale. Y luego tendríamos el estilo pasivo-agresivo, que estos escuchan y su característica más interesante es que hablan con indirectas, porque mezclan el pasivo con el agresivo. Por tanto, no son directos, no se atreven, pero te lo dicen de una manera que es una indirecta. ¿Vale? Son agradables con algunos, son muy elitistas, son agradables con algunos y desagradables con otros. Con los que no les interesan, utilizan el estilo agresivo y con los que les interesan o sienten inseguridad, actúan como agradables. ¿Vale? Van a utilizar mucho si la persona está por encima o por debajo de lo que ellos piensan, no por jerarquía, sino por lo que les hace sentir. ¿Vale? ¿Cómo reconocerlos? Pues evitan resolver el problema, por tanto, son de las personas que no van a resolver el problema directamente como un agresivo, no van a decir nada como un pasivo, sino que lo que van a intentar es hacerlo como por detrás, buscar apoyos solidarios que hagan que hablen por él. ¿Vale? Tienen trato frío, parecen amigables, hablan con otros sobre el conflicto pero a espaldas, como os he dicho, dicen una cosa y hacen otra, y por tanto vamos a detectar en algunas ocasiones incongruencias verbales y no verbales. ¿Cómo tenemos que actuar con este tipo de perfil? Pues manteniendo la calma, porque este tipo de perfiles, en función de si son agresivos o pasivos, van a intentar que seamos nosotros los que nos enfademos. Por tanto, en una reunión van a intentar que tú seas el que ponga el grito para que la reunión no sea boicoteada por él, sino que te la estás boicoteando tú a ti mismo. Es decir, a los agresivos les sacan mucho de quicio y a los pasivos les dejan paralizados, porque saben actuar muy civilinamente con ellos. Y por tanto, con ellos lo que hay que intentar es ser ejemplo de asertividad, es decir, sabiendo
que son personas que no se atreven con algunos que les dan más inseguridad, pero sí con aquellos que no les dan seguridad, hay que intentar ser asertivos y pensar que no pueden sacarte de quicio a la hora de la comunicación, porque entonces el estilo de comunicación pasivo-agresivo ganaría frente al asertivo, ¿vale? Porque no se podría producir el asertivo. Esto de los filtros de Sócrates lo dejaremos, os hago una reflexión de que busquéis qué es esto de los filtros de Sócrates, ¿vale? Es sin más una reflexión para que lo busquéis, porque funcionaría muy bien con este estilo, que es pasar toda la info por estos filtros. Y hasta aquí sería toda la parte de estilos de comunicación de una manera muy pincelada justo para poder analizar unos vídeos, ¿vale? Y llevaros unos ítems de comunicación. Entonces, os pido a todos que cojáis boli y papel. Van a ser 5 personajes. Tenemos a Matías Prats, tenemos a Laura Maldonado, ¿vale? Que la pongo ahí. Tenemos a Sara Carbonero. Tenemos a Susana Griso, que no sale, pero, o sea, que está aquí detrás, os lo prometo. Y tenemos a Ana Blanco, que también está en el último vídeo, ¿vale? Con lo cual, el primer vídeo es el de Matías Prats. Son vídeos antiguos para intentar no... bueno, pues nuestros juicios, intentar tenerlos los menos posibles. Son de noticias súper antiguas que ya han pasado a la historia, ¿vale? Y lo que quiero es que analicéis estos vídeos desde el punto de vista de quién creéis que está comunicando mejor la noticia. Las noticias son dispares, el formato es dispar, porque en la comunicación no importa eso. Lo que importa es cómo la persona está comunicando. Necesito que elijáis al primer mejor comunicador y al segundo mejor comunicador, con independencia de si la noticia es positiva, negativa, si habla de del partido que me gusta o que no me gusta, ¿vale? Estamos analizando la comunicación de esa noticia concreta. Bien, pues os pongo los vídeos, ¿vale? Han pasado ya unos cuantos años. Y tenía como primera información el caso GES Cartera, que entonces ocupaba las primeras páginas de los periódicos, un caso de fraude. Y antes de entrar, el director del informativo ya me había advertido: Matías, en cuanto podamos, te vamos a pinchar una imagen que viene de Nueva York porque parece que hay un pequeño incendio en una de las Torres Gemelas. Digo, de acuerdo. Me senté y me dio tiempo única y exclusivamente de dar la primera información, el primer titular, y enseguida ya me dijo Alejandro Dueñas, que era quien dirigía aquel informativo entonces: Matías, te pinchamos en directo la imagen de Nueva York. Comenta lo que puedas, no tenemos más información. Observé lo que pasaba desde un plano lejano. Parece que hay humo, hay fuego en una de las torres gemelas de la ciudad de Nueva York. Es posible que haya sido el impacto de un pequeño avión, una avioneta, dije yo entonces. Vale. Primer vídeo, Matías Prats. ¿Ok? Todos perfecto, ¿no? Segundo vídeo, Lourdes Maldonado. El Partido Popular espera que sus compañeros de Andalucía elijan al candidato que pueda conseguir más votos. Es uno de los asuntos que ha abordado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3. Cospedal ha defendido las medidas de ahorro que ha tomado en su comunidad y las que adopta el Gobierno. Dice que aunque son impopulares, se ha conseguido evitar la intervención y salir de la recesión. España, con la decisión de la Audiencia Nacional de iniciar los trámites para emitir una orden de arresto internacional contra 5 exdirigentes chinos, incluido el expresidente Yang. Un incendio forestal obligó anoche a desalojar 2 urbanizaciones de la localidad de Gilet, cerca de Valencia. 400 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. El fuego, que ya está controlado, llegó a... Bien. Siguiente. El Partido Popular. Sara Carbonero. Tenemos una
ultimísima noticia, bueno, sabéis que la relación Mourinho con Jorge Valdano, el director deportivo del Real Madrid, sigue tensa, sigue no siendo muy buena, pero hace solo 2 horas, Informativos Telecinco conocía la noticia de que finalmente sí que va a llegar un jugador al Real Madrid, un fichaje de invierno, y la duda está entre Adebayor o Miroslav Klose. Uno de estos 2 jugadores podemos asegurar ahora mismo que antes del 31 de enero formará parte del Real Madrid por empeño y por deseo de Mourinho. Que ha habido el Vale. Cuarta, Susana Griso. Perdónenme, son las prisas. Una entra en el plató en el último momento porque hay muchas noticias que contar, Tengo excusa. Buenos días. El problema no es solo Grecia, el problema es España, el problema es Europa. Quienes pensaban que tras las elecciones griegas iba a amainar la tormenta, se equivocaron. Poco duró el alivio por la victoria de los partidos proeuropeos. Los mercados se cebaron con la deuda española. Nuevo récord de la prima, uno más, y también de los tipos de interés. Ataque y acoso son hoy las palabras más repetidas en toda la prensa. Fíjense, La Razón titula: el G20 y Bruselas apoyan a España frente al ataque de los mercados. España paga el acoso al euro, según ABC. Castigo a España, según El Mundo. Prácticamente el mismo titular en La Vanguardia: acoso a España. El País: el castigo a España aumenta pese a la apuesta de Grecia por el euro. Y ya por último El Periódico: Rajoy pierde la coartada griega. Podríamos hablar de conspiración, de la voracidad de los mercados, de la pasividad del Banco Central Europeo, pero la cuestión es que parece que no somos de fiar, y si los mercados no nos financian, Houston, tenemos un problema grave. Pronto saldremos de dudas porque hoy hay subasta del Tesoro. Saludo a José Mari Calleja, a Cristina de la Hoz y a Pilar Cernuda. Buenos días, señores. Visto el escaso éxito que ha tenido el rescate bancario en los mercados, Rajoy intenta renegociar las condiciones y esta madrugada en la cumbre del G20 ha pedido que las ayudas se concedan directamente a los bancos y no al Estado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Convencerá a Merkel, que hasta ahora se ha resistido? Enseguida se lo preguntaremos al profesor de Economía Financiera, José María Gay de Liébana. Susana Griso, ¿vale? Y ahora nos queda la última, que es Ana Blanco. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y de causa desconocida que no tiene curación. Se presenta en adultos jóvenes, principalmente mujeres. El curso de la esclerosis múltiple no se puede pronosticar. Mientras en unos casos permite realizar una vida prácticamente normal, en otros la calidad de vida puede verse muy afectada. La esclerosis múltiple es la enfermedad de las 1000 caras. La investigación avanza y existen tratamientos modificadores de la enfermedad, pero aún no existe una solución definitiva. El último miércoles de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Al manifestarse en personas jóvenes y tratarse de una enfermedad crónica y degenerativa, los fondos que se destinen a los tratamientos, investigación, protección social y laboral y servicios de rehabilitación son la mejor inversión de futuro en salud para quienes la padecen y una inversión económica para toda la sociedad. Colabora porque la esclerosis múltiple no es invisible y las personas con esclerosis múltiple tampoco lo son. Vale. Pues entonces, vistos los 5 vídeos... La esclerosis múltiple es una enfermedad... Vistos los 5 vídeos, ¿vale? Quiero que cada uno de vosotros, lo único que yo aquí no os veo a todos, entonces no puedo, no sé si Ricardo, ¿me puedes ayudar en esto por fin? Dime, ¿qué necesitas? ¿Me puedes ir diciendo acá, o sea, supongo que a ti los verás más en línea para que vayan votando cada uno el primer y el No, lo único que lo pueden poner en el chat, si te parece. Venga, fenomenal. Si podéis escribirlo en el chat para sacar el recuento. ¿Cuántos tenemos que votar? ¿2? O... Tenéis que votar 2. De los 5 tenéis que elegir a los 2 mejores comunicadores. Bien, pues tenéis que adivinarme. Ha salido, yo solo os digo quiénes han salido. De mayoría han salido Matías, Susana y Ana, como os hemos dicho, ¿no? Bueno, pues que sepáis que en esa foto
está identificado porque 2 de las personas que me habéis dicho siempre salen, ¿vale? Y me tenéis que decir qué rasgos veis ahora mismo en relación con su cabeza, qué rasgo hay entre 3 presentadores y 2 presentadores. 2 de ellos son 2 de los que habéis elegido vosotros. Hay 3 buenos comunicadores y 2 que no cumplen el prototipo de buen comunicador. No sé si os estoy liando o os he hecho bien la pregunta. Tenéis que decirme si veis algo en las fotos que os haga pensar que hay 3 personas que son iguales y 2 que son también iguales. Bueno, yo diría mirar a la cámara. camisa blanca. Fondo como muy oscuro y ellos están como muy claros. No. De verlos, ¿no? Tenéis que fijaros en su cabeza. Mirar a la cámara. Mirar a la cámara. Miguel Ángel, cuéntame. Pues Ana, bueno, las 2 de la izquierda, ¿no? Están mirando a la cámara. ¿Piensas que son iguales? Sí. Vale. Os voy a dar otra ayudita, ¿vale? Os voy a dar otra ayudita. Tenéis que mirar, tenéis que pensar con qué ojo miran más que con... ¿Cuál es el ojo con el que más nos mirarían? Bueno. Yo diría que esa es la inclinación de la cabeza, lo mejor. Es la inclinación, pero es la inclinación, sí, a la derecha. Pero va muy relacionado con el ojo, porque yo os voy a llamar... Con el ojo derecho. Ojo derecho, ojo izquierdo, Miguel Ángel. ¿Quién mira con el izquierdo? A ver, ¿quién se atreve a decir? Pero no se mira con los dos. Sí, bueno, Matías Prats y Carbonero están mirando al ojo izquierdo, ¿no? ¿O parece? No. Y las otras 3 al derecho. Está muy complicado. Os voy a dar otro truco, ¿vale? A la pregunta que me habéis lanzado de que si miramos con los 2 ojos, os tengo que decir que no. Que no. Hay un dominante, ¿no? Eso es. Miramos con los 2 ojos, pero hay un dominante porque inclinamos nuestra cabecita, esto se llama plano rotativo, hacia un lado o hacia el otro en base a con qué ojo queremos mirar. Bueno. Es muy importante en la comunicación. Eso es inconsciente, ¿verdad? Porque Es a mí no me suena hacerlo conscientemente. Eso no se hace consciente, no. Es muy, muy importante. Y aquí hay 3 que Está miran claro, con el ojo Lourdes izquierdo. y Susana son clavadas en ese sentido. Lourdes y Susana, ¿no? Lourdes y Susana cumplen un grupo y falta uno en ese grupo. Matías Prats. Muy bien, Matías Prats. Os explico, ¿vale? Esto se llama plano rotativo. Y ahora lo vamos a ver, ¿ok? Dentro de los planos de cabeza hay 3, plano rotativo, plano sagital y plano lateral, ¿vale? Este plano es vital que lo entendáis porque mirar con el ojo izquierdo es dar cercanía, ¿vale? Es cierto que esto es del inconsciente, pero ayuda. Es decir, ayuda porque cuando tú quieres mirar con el izquierdo está saliendo la emoción. Si tú te obligas a mirar con el izquierdo cuando estás en una reunión conscientemente y consigues hacerlo de manera inconsciente, el de enfrente va a ver tu plano más cercano. Y os explico, ¿cómo identificar que alguien mira con el ojo izquierdo? ¿Qué oreja veo más? ¿Vale? A Matías Prats, ¿qué oreja le veo? Pensad que está inverso, ¿eh? Tenéis que mirar su oreja. La izquierda. Este lado de Matías es el izquierdo. ¿Vale? Sí, la izquierda. A Matías le veo a la izquierda. A Lourdes. Susana también. A Sara. A Susana también. Susana también, la izquierda. Lourdes. Yo no veo las orejas. No, pero ves el pelo, pero veis, tú esta oreja la verías peor que esta. Pero ¿no? una pregunta, Paloma. Sí. Si el que interactúa, o sea, yo miro con el ojo izquierdo, ¿vale? O con el derecho. Sí. Pero si el de enfrente lo sabe por algo, o sea, que es natural, es una reacción natural, o... Es una reacción quiero decir, porque nosotros no lo sabíamos ninguno, que te miren con un lado con el otro, no creo, no sé, si nos despierta algo que a nivel psicológico, pero que no entiendo, si no lo sabes... ¿Cómo te lo voy a explicar, ¿vale? Te lo voy a explicar. A ver, vamos a mirar los ojos a todos ahora. Esto es
por el tema de los hemisferios, ¿vale? Os explico, porque os lo he contado sin explicaros la teoría, ¿vale? El cerebro está compuesto de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio izquierdo es el hemisferio de la razón, de los datos, del terrenal, del análisis. Ese es el hemisferio izquierdo, ¿vale? Bien. El hemisferio derecho es el hemisferio de la emoción, de la creatividad, del juego, de los colores, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que el lenguaje no verbal se le ha cambiado. Es decir, el hemisferio izquierdo mueve mi parte derecha y mi parte derecha es movida por el hemisferio. O sea, y el hemisferio derecho mueve mi parte izquierda. Entonces, si mi hemisferio derecho mueve mi parte izquierda, todo lo que yo proyecte en mi parte izquierda significa que viene de la parte más emocional, más creativa, más improvisación, más auténtica, entre comillas, emocionalmente, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que cuando yo miro a alguien con el izquierdo, le miro con el sentimiento, le busco, quiero acercarme a esa persona. No estoy analizando, estoy sintiendo, sensación. Comunico desde la emoción. ¿Y qué compramos? Emociones. No compramos otra cosa que no sean emociones. ¿Vale? Compramos datos, ¿vale? Y aparte hablando con vosotros, como voy a decir que no compramos datos. Pero realmente, cuando vais a comprar algo, compráis lo que vais a sentir con ese producto que adquirís. ¿Sí o no, Ricardo? Que te veo hacer ahí. No, perdona, es que la cámara sí me desenfoca y tal, ¿no? Pero sigo, o sea, sí, yo esto sí, aparte que sí que lo había oído y sí que es algo sí sabía, pero lo que sigo sin entender es que el otro se dé cuenta, si no lo sabes. O sea, yo ahora que lo sé, vale, me puedo estar fijando, mira, me mira con el derecho, me mira con el derecho. Pero el que no lo sepa como nosotros hasta hace 5 minutos, no sé cómo lo percibimos. Eso es lo que no Lo entiendo. percibes desde el inconsciente. Igual que has percibido y has votado generalmente, vosotros todos, ha salido mayoría 2 de los 5, 2 de los mejores comunicadores. No había trucos, yo no os he explicado nada. Vale. Siempre hago esto para que lo sepáis. Ana Blanco no la quito, es la que siempre me tacha y me tacha este experimento, ¿no? Que tengo varios. Pero no la quito, ¿por qué? Porque no todos somos iguales y hay personas que en función de nuestro estilo de comunicación nos gusta más un estilo de comunicación que otro. Pero nunca va a salir bueno, nunca, un día me saldrá, pero es muy raro, ¿vale? Quiero decir, está claro que de todas las veces que hago este experimento con estos vídeos y con otros en los cuales saco personas que hablan con ojo izquierdo y personas con ojo derecho, elegís a los del ojo izquierdo. Porque esto está probado, es lenguaje no verbal, ¿vale? Y se basa en que el ojo izquierdo es el empático. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Cuando a ti alguien te habla desde la emoción, es que te habla desde la emoción, tu cerebro lo lee. Quieras o no quieras, porque la comunicación es 2 niveles, emocional y no emocional. ¿Vale? Inconsciente y consciente. Entonces, esto vale para trucar un poco. O sea, yo os lo estoy dando para esa herramientilla de truco. Pero evidentemente el lenguaje no verbal va por dentro. Tú puedes estar pensando, te voy a hablar con el izquierdo, pero en el momento que algo sea tal, vas a cambiar al derecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque es tu ser, si es que hablas con el derecho. Entonces, aquí, para que os hagáis una idea, Matías Prats no tiene estilo de comunicación asociado a ojo izquierdo. Matías Prats tiene un estilo de comunicación, ¿cuál creéis que es? De la teoría que yo he dado antes. ¿Cuál diríais? Yo diría el asertivo. Asertivo, sí. El asertivo, pero si tienes que dar un pasito atrás. Pasivo. Miguel Ángel, Es pasivo. ¿cuál es el motivo? Decidme por qué creéis que Matías Prats es pasivo.
es muy pausado en el habla. Muy bien. Entonces parece como que escucha, no atropella, ¿no? Con sus Muy bien. palabras. Muy Y está bien. como recordando lo que pasó y le hace estar pensando mientras habla. Eso es, ¿vale? Entonces, Matías Prats tiene un temperamento que no es acorde con un estilo de comunicación excelente, pero ha aprendido, porque como os he dicho, una de las presuposiciones de la PNL es que podemos hacer cambios. Matías Prats es un excelente comunicador, pero no lleva innato el ojo izquierdo. Pero él, de tanto comunicar y de hacerlo tan bien, se ha hecho al ojo izquierdo, pero lo ha hecho innato, es un tema innato suyo. Si veis a Matías Prats en otras comunicaciones, habla con el ojo izquierdo, ¿vale? O sea que es un poco para que centrarais esto. Entonces, esto es interesante porque realmente cumple. Y también, ¿para qué os enseño esto? Pues para que entendáis que cuando alguien nos mira, ya no solo, ay, este es muy buen comunicador, no, esto significa, cuando alguien te mira con el ojo izquierdo, te está mirando, te está hablando desde la emoción, es decir, lo que te está contando lo siente, lo cree. Cuando alguien te habla desde el ojo derecho, está analizando. Analiza, es decir, se lo tiene que pensar. Una ¿Vale? pregunta. Bueno, yo estilo agresivo porque en la mitad del discurso te pregunto, pero todavía no me quedó claro, no sé, no me queda claro a mí lo del ojo izquierdo y derecho y trato de mirarlo. Veo que él tiene la cabeza como inclinada, Matías Prat. Pero ¿cómo hago cuando hablo con alguien para saber? Yo ahora no estoy de frente al monitor, ¿no? Porque Vale, tengo mírame otro de monitor. frente. Mírame de frente. Sí, Y pero no ahora tengo, no hablamos. te puedo ver porque la cambié para el otro lado. Ahora, miro de frente, sí. Vale. Si tú tuvieras que hablarme y me estuvieras mirando de frente, ¿qué lado te sale mover? No, yo normalmente estoy con la cabeza para un lado, ¿no? Pero, a ver, yo tengo bien Ahora identificado mismo mi nos estás estilo, mirando pero con el ojo derecho. con el ojo derecho te estoy mirando, o sea, con este, Que lo sepas. que lo sepas, que te quede claro. Con este estoy mirando, ¿vale? Sí. ¿Por esto o No, eso es porque? un plano lateral que vamos a ver ahora mismo. Vale, También. es que para identificar cuando me hablan, porque todavía no identifiqué bien. Claro, entre que hago el espejo y que miro la cabeza, o sea que así miras con el izquierdo, entonces, Eso es. así con el No, es izquierdo. rotativo. Mirad, yo roto y os estoy Ah, mirando con este ojo. o si no, miras con este, Y vale. ahora os hablo con este. Yo, por ejemplo, mi comunicación, pero porque va asociado a mi temperamento, suelo hablar con el ojo izquierdo. Es raro que hable con el derecho, muy raro, porque me siento incómoda. O sea, vosotros mirad a la cámara e intentad hablar. Mirad con el derecho y mirad con el izquierdo. ¿Con qué ojo miráis? O sea, esto es un tema que como lo tienes innato, tú vas a saber perfectamente con qué ojo miras, porque en un lado te vas a encontrar cómodo y en otro lado no. Mm, Rotar. no lo sé. Yo es que Hay estoy un lado teniendo, con el que... ¿Sí? es que este lado, ¿cómo lo veis vosotros? Yo este es mi lado Derecho. derecho. Claro, Ese es yo tu lo derecho. veo como Sí. derecho acá, no como izquierdo. Ese es tu derecho. Derecho, claro, ese es tu lado derecho. Pero tú estás indicando el mismo lado de la cara y estás diciendo el izquierdo. Yo me estoy liando. Yo os estoy diciendo el izquierdo. Y me tenéis que estar viendo el izquierdo porque en mi cámara sale y... Pero entonces es que mi cámara está haciendo un No, pero espejo. cuando hablamos de derecho e izquierdo es el de cada uno. O sea, mi Claro, derecho, claro, mi. yo lo Tú, vemos al Eva, revés. Si yo si hablo de tu señalas tu derecho, izquierdo, te vemos igual que a ella. Ese es tu, Claro, Y de todas ese es tu maneras, derecho, tu Ese izquierdo. derecho. Ah, vale, pues Tu otro derecho, ese. estos programas permiten el modo espejo. Que a lo pues yo mejor debo tener la imagen al revés porque... Vale, luego hago pruebas con alguien a solas. Mira, este lado es el izquierdo de Matías. Es tu derecho, tu mano derecha. levanta tu mano derecha. Pues se te está viendo bien. Claro. O sea, Hablo- Tu cámara está bien. Vale, pues es que yo me estoy viendo... Porque tienes activado el modo espejo de la Yo cámara. creo que sí. Claro, es que me estoy volviendo loca. Claro, claro. Y la oreja que se ve de Matías es La izquierda. La izquierda. La izquierda. Y él Es verdad mira que con el tenéis que ojo entrenarlo derecho. mucho. Yo Vale. llevo No, muchos años... ahora va la segunda tontería de la tarde, pero, o sea, yo creo que miro con el derecho porque es que veo más con el derecho, o sea, es que me Ahora mismo están mirando con el derecho.
Sí, sí, sí. Porque Pero tienes la porque, carita ladeada al derecho. sí, Ahora mismo sí. miras con el derecho. Y creo que siempre hablo así, pero porque me parece que veo mejor, no sé. O Cada porque uno innatamente habla más con uno que con otro, va innato, ¿vale? Eso va innato, porque va sí. dependiendo de nuestro estilo, ¿vale? Un ojo izquierdo es más orientado a la asertividad, pero puede ser tanto pasivo como agresivo, va a depender del temperamento que tenga asociado, ¿vale? Pero un ojo izquierdo siendo agresivo no vale, no va a poder ser, porque va dispar. Entonces, os pongo esto para que lo tengáis más claro. Estos son los planos que vamos a ver, que ya no me queda mucho tiempo. Pero este plano es el plano lateral que ahora entramos. Este es el rotativo que hemos visto, que quedaros con que el rotativo es ojo, y este es el plano jerárquico, que es el sagital. ¿Ok? El experimento lo hago con este, que es el complejo, ¿vale? Porque es el difícil. Porque claro, rotativo derecho significa ojo izquierdo y rotativo izquierdo significa ojo derecho. Eso es un poco inverso. Pero como vosotros no tenéis que aprender estos palabrejos porque no son necesarios, quedaros solo con si roto el ojo y se me ve el izquierdo o roto y se me ve el derecho. ¿Vale? Y acordaros de que aquí viene plano rotativo derecho. Olvidaros, ¿vale? Porque ¿con qué ojo me está mirando? Bueno, lo he puesto bien, aquí lo he puesto bien, para no liaros. Lo he puesto bien en la presentación, pero realmente no es ese rotativo. Es ojo derecho. ¿Veis la foto? Sí. Está mostrándome su oreja derecha. ¿Y eso qué significa? Que yo inconscientemente, por lo que preguntaba Ricardo, voy a detectar frialdad, distanciamiento, análisis. Cuando alguien me mira con el ojo derecho, detecto más distancia. Eso no significa que la persona sea, que no le guste a la persona, no, significa que la información que yo estoy pasando, ella la está sacando, está analizando la información desde el hemisferio izquierdo, el de la razón, no está poniendo emoción en la comunicación, ¿vale? Está contando algo, no tiene por qué haber emoción, porque no habla con el izquierdo, no lo traigo del hemisferio, no lo cruzo. Si yo hablo con el izquierdo, está mi vínculo emocional en la comunicación. Y entonces también mis manos, porque podremos analizar todo en conjunto, mis manos van a tener movimientos armónicos, porque la emoción me hace ser armónico. Y siempre tendré mucha más predominancia en este lado, en estos movimientos de mano, que en estos. ¿Sí? Entonces, como os he dicho, que cuando hay comunicación, la emoción es algo que a todos los seres humanos nos gusta, la emoción en medida, claro, porque si ya extra emoción a veces, pues dependiendo de cómo sea, puedes decir, perdona, que, o sea, tanta emoción me desborda, ¿no? Pero cuando alguien te cuenta algo muy creíble y desde la credibilidad, desde que se lo cree, desde que lo siente, es mucho más fácil que convenzas a alguien que si lo haces desde solamente el dato, que también, porque con datos al final evidencias tantos datos, perfecto. Pero vamos a tener que analizar muy bien cómo es el interlocutor para saber si con el dato va a valer o no, porque al 90% del ser humano se nos compra con la emoción. ¿Vale? Entonces, el tema del ojo, pues es interesante por este motivo. Ahora bien, paso a otro plano, que es el empático, el que antes ha comentado una compi que no recuerdo el nombre. Pero una compi ha dicho, pero yo tengo el lateral, no sé qué. Vale, pues el plano lateral es el empático, el de los enamorados. Y digo, cuando mi cabeza va al lado derecho, ¿vale? Cae al lado derecho, mi cabeza cae al lado derecho, ¿qué ocurre? Que nuevamente viene mi hemisferio izquierdo a la mente. ¿Que cuál era? El de la razón. ¿Y entonces qué ocurre? Que no me gusta. Este es el de me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Cuando hay algo que me cuentas y hago así, pensad que en el de enfrente, ay madre, que no le está pareciendo bien del todo.
¿vale? Porque es el plano empático. ¿Me gusta o no me gusta? Ahora, ¿qué le pasa a los enamorados? Ay, me encanta, ¿vale? Entonces, se nos cae la cabecita hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es el de la emoción. Si tenemos a alguien enfrente, con el lenguaje no verbal muchas veces podemos saber cuando nos están hablando si le está pareciendo bien o no. Con un gesto como este, mirad hacia qué lado le cae la cabeza. Pero esto sí, ojo, los ítems no verbales son para el momento. Os he dicho que van segundos antes de la verbal. Es decir, si yo estoy hablando con alguien, con un cliente, imaginaos, tengo una prueba, ¿no?, de producto, estoy ahí dándole una parte de la entrega, pum, 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 y entonces veo que está así y digo, uff, me parece que no me va a aprobar, porque no lo veo, no veo que le esté gustando. ¿Esto de qué me va a valer? Pues de que pueda tirar del hilo y decirle qué consideras que habría que cambiar, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Pero tiene que ser en el momento. Lo que no le gusta es en el momento. Ahora bien, si está pensando en que tiene que ir a comprar el pan, pues a lo mejor lo que no le gusta es tener que ir a comprar el pan. ¿Entendéis? El lenguaje no verbal no es magia. Es decir, yo no sé lo que está pasando por la cabeza del sujeto que tengo enfrente, pero si está conmigo, es decir, si está en la comunicación y no está pensando en otra cosa, cuando me hace un lateral derecho es a mí. ¿Vale? Salvo que en su mente en ese momento esté pensando en otra cosa. Esto lo dejo así un poco claro porque a veces, pues si yo estoy pensando en algo, puede que mi comunicación no verbal esté con mi información, porque yo también me hablo a mí misma. ¿Vale? Y el último que me queda es el sagital, que es este, que sin más, yo creo que sabéis todos qué significa, ¿no? Y este. El sagital superior es porque tengo mucho ego y te miro por encima. Con lo cual, vamos a darnos cuenta de que esa persona es agresiva. Comunicación agresiva, ego. ¿Qué significa ego? Que tengo que tener cuidado. No le puedo dejar en evidencia, porque si le dejo en evidencia se defenderá atacando. ¿Vale? Muy asociado a estilo de comunicación agresiva. Y ahora tenemos al plano sagital inferior. Y ojo con esto, porque a veces no significa que yo me sienta peor, que a veces sí, porque un sagital inferior es que me avergüenzo, ¿vale? De que puedo avergonzarme, porque puedo ser introvertido. Por tanto, hay que discernir muy bien si es por introversión o si es porque me estás haciendo sentir por debajo. Este plano podemos tener equívoco si no hemos analizado bien al interlocutor que tenemos enfrente. Preguntas hasta aquí. Porque es mucha info, pero un poco... ¿Qué os parece esto de saber que la cabecita da información? Que no siempre esto sota, caballo y rey, ¿no? O sea, que quiero decir que sí, sí veo que lo de hacerte un lateral derecho es como lo de la cobra, ¿no? Es que me ha hecho un lateral derecho, salgo corriendo. No tiene por qué ser todo tan... No. No sé, digo yo que serán tips para identificarlo en determinadas situaciones, pero que, ¿no? A lo mejor... En la próxima reunión va a hacer un duelo de miradas. Vamos a estar todos. Pero esto sirve cuando es presencial, cuando es cara a cara, porque por Teams, por cámara, es muy complicado. De hecho, yo me he dado cuenta que tengo la función espejo esta, es decir, esta es mi mano derecha. Yo también, creo que también. No, pero te estamos viendo bien todos, ¿eh? O sea, cuando tú levantas la mano derecha, nosotros te soy estamos yo viendo entonces la que me ve al revés. Te pasa lo que a mí, que nos ven al revés de Vale. cómo nos vemos nosotras. Vale. Pero, por ejemplo, el hecho de tener varias pantallas, que casi todos trabajamos con dos, creo que por Teams es difícil saber hacia dónde está mirando y por qué está mirando hacia ese lado. Pero en persona sí, en persona esto sí que se puede observar. Sí. Hombre, esto solo funciona mirando de cara, ¿vale?
el lenguaje no verbal es para mirar de cara, porque si no ya estás distorsionando realmente la realidad. O sea, claro, yo voy a intentar mirar hacia donde tú estás, pero si me pillas allí, por narices tengo que tengo que rotar de este lado y ya no es real. Acabo de... Es complicado sobre todo porque estás mirando a la pantalla del que habla, no a la cámara. Eso es. O sea, tú aunque le mires a la cara, yo voy a estar mirando siempre, o sea, ahí es la cámara, pero no estás hablando ahí porque es imposible. Tienes que estar mirando a la cara del que está hablando. Entonces es complicado. Sí, eso es verdad. Yo, por ejemplo, cuando realizo entrevista a través de plataforma, pido al interlocutor que mire a la cámara, que no mire a la pantalla que tiene al lado, sino que ponga la ventana en la pantalla donde me va a mirar. Porque si no, pierdo mucha información. ¿Vale? Ah, o sea que si nos piden eso, ya sabemos por qué es. En ese momento todos hacia la izquierda, giramos, tenemos nuestro perfil. La cabeza hacia abajo. Y si por ejemplo quieres fingir una actitud, ¿tu cuerpo te responde? ¿Tu comunicación no verbal? A ver, la comunicación no verbal, si tú la finges, en ese momento, si la estás fingiendo, como la estás pensando, tu cuerpo y tu cerebro lo están haciendo a la vez. El tema es que lo que no puedes fingir es cuando yo te hago una pregunta que no está preparada. ¿Por qué? Porque hay una improvisación. Y en la improvisación siempre actúa el lenguaje no verbal real. Por ejemplo, políticos. Cuando yo analizo su comunicación no verbal, las preguntas las tienen preparadas. Cuando está preparada, lo han ensayado. Pero cuando hacen una pregunta que no está preparada, ahí aparece el lenguaje no verbal. Si os dais cuenta, muchos llevan cosas en las manos. En el momento que alguien lleva algo en la mano, rompe la lectura. Es decir, si yo tengo un boli en la mano, voy a mover la mano derecha, quiera o no, porque tengo el boli. Entonces, estoy ensuciando la lectura no verbal. Luego hay infinidad de cosas, pero este gesto... ¿Y lo utilizan? ¿Utilizan lo de tener un objeto en la mano sí, para sí, despistar? Sí, sí, ¿no? Claro. Porque al final es una forma de que personas que leemos lenguaje no verbal no podamos identificarlo. Podemos identificar rostro. El lenguaje no verbal no es lo mismo lenguaje no verbal que comunicación no verbal, ¿vale? Comunicación no verbal va muy asociada a temperamento, que iría muy asociado a los estilos de comunicación que yo os he dicho. Es decir, yo os iría diciendo ítems de cómo se comporta una persona en base a un temperamento y podríais empezar a identificarlo en base a eso, ¿no? Igual que lo que os he dicho de estilo de comunicación muy pequeñín, pues podría hacerlo mucho más extenso y asociándolo a temperamentos o a roles. Pero el lenguaje no verbal son ítems. Entonces, por ejemplo, esto que yo acabo de hacer es un ítem y significa una cosa. Son ítems, pues 1, 2, 3, 4, ¿vale? O sea, porque cada movimiento que hacemos con las manos, con el rostro, con los pies, hablan de lo que estamos diciendo verbalmente. Es una anticipación a lo que yo voy a decir, porque yo ya lo he pensado. Primero me entra, quiero decirlo y luego lo verbalizo. En ese momento hago el lenguaje no verbal. Entonces, yo no puedo analizarles manos, pero sí rostro. Dentro del rostro hay un montón de emociones. Yo puedo analizar ira, miedo, asco, tristeza, desprecio. Son ítems muy cortitos que en el momento tienes que ser un súper experto para poderlo hacer según están hablando, pero si tú luego coges el vídeo y lo vas parando, pensad que 10 minutos de vídeo es 1 hora que tardo en analizar. ¿Por qué? Porque tengo que parar el ítem, mirar si ha puesto desprecio o no, y luego contar el número de ítems para ver cuántos tiene negativos, cuántos positivos, si hay algunos que están en estatua. Estatua significa que lo tienes innato. ¿Vale? Y entonces, pues hay que ver cuáles son de estatua de tu personalidad y cuáles son de esa pregunta me ha generado esa sensación. Esas son los ítems que realmente son interesantes en una comunicación, los que se generan por la propia comunicación, no los que yo tengo, ¿vale? Entonces, os he traído estos 3 de cabeza y no me quiero ir
Quedan 5 minutines que estoy ahí apurando, pero no me quiero ir sin daros un gesto de manos, ¿vale? Que son los cruces de manos. Y los cruces de manos están presentes cada vez que guardo algo para mí o me reservo algo en relación al otro, ¿vale? Es decir, yo me guardo algo para mí o quiero decirte algo pero no te lo digo. Y las manos me traicionan, ¿vale? Y os puse en la presentación que os diría cuáles son los que acercan y cuáles son los que alejan. Esto igualmente lo lee el subconsciente, ¿vale? Entonces, fijaros, las manos juntas, fijaros, puede ser una lectura positiva o negativa en función de cómo acerque las dos manos. Y os digo, cuando yo hablo desde el equilibrio y desde la emoción, hemisferio izquierdo, cuando yo junto las manos es porque las quiero juntar, unión, y las hago desde armonía. Desde los lados las junto, ¿vale? Tengo que ver cómo se han juntado las manos. Esto acerca. Todos los movimientos de manos que hagamos redondos, hacemos pertenencia al otro de nuestra comunicación. Le acercamos a nuestra comunicación. ¿Vale? Es decir, cuando habléis con otro y mováis las manos, un movimiento lento, redondo, hace partícipe al otro de la comunicación. Ahora bien, cuando yo hago así, estoy cortando la comunicación y disocio, alejo. Si yo te hago así, es porque te estoy alejando, porque no sé qué, no sé cuántos, pum, 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 pum. ¿Vale? Es el mismo movimiento, en uno acerco y en otro alejo, voy hacia afuera, papá, papá, papá. ¿Sí? Entonces, intentad cuando habléis hacer movimientos redondos, movimientos de unión, nunca, porque cada gesto de manos dice cosas, pero los movimientos bruscos de cortar, estos son de agresión. Estos los hace un estilo de comunicación agresivo, un así. Bueno, y este ya ni te cuento. ¿Vale? Tenéis que buscar movimientos redondos. Está curioso. Esto ha sido todo por hoy. Entonces, decidme, pues, si tenéis preguntas, si queréis que os aclare algo, algo que se haya quedado un poquito así. Teresa, no sé si ya te has aclarado un poco más con los laterales. Sí, sí, me aclaré. Lo que pasa que me descubrí que tengo dislexia, ¿no? Porque, no, no, me aclaré, sí, un poco sí. De cualquier manera pienso que no sé si es bueno saberlo o no saberlo todo esto, porque luego cuando esté hablando con alguien intentaré decodificar todo y al final pasará por la razón, ¿no? Y toda la parte intuitiva que hay en la comunicación. No, no, después de una charla uno se olvida, pero no sé si es bueno saberlo o no saberlo. Me quedé con esa pregunta, ¿sabes? Por dentro pienso, Pues, mira, yo igual. te digo, es muy interesante saberlo, pero te voy a decir el motivo, ¿vale? Al principio, cuando yo aprendí todo esto, pues, ¿qué ocurre? Que al principio estás como, wow, y entonces vas mirando a todo el mundo en plan, uff, este no sé qué, este no sé cuánto está. Vale, eso es la novedad, ¿no? Yo lo tengo instaurado en mis procesos, ¿pero por qué? Porque me dedico a ello, temas de recursos humanos, talento, bla, 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 y doy formación además, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que sobre todo además cuando he hecho selección o pues hago dinámicas, cosas, ¿qué ocurre? Que cuanto más conozco todo esto, más me hace conocer a la persona de enfrente y más me hace mejorar mi comunicación, porque para que tú me entiendas, yo me pongo el foco y entonces digo, ay, mira, esta persona es así. Para yo poder hablar con ella y llegar a un acuerdo, tengo que hacerlo de este otro modo. Entonces, cuanto más aprendes esto, más fácil te es empatizar con el de enfrente, porque a veces cuando alguien se pone como un loco o cuando alguien es diaboliquillo por detrás, los seres humanos juzgamos y decimos, va, este no sé qué, no sé cuántos tú. Pero te hace sentir mal a ti en el momento. Si tú en ese momento eres consciente de que está pasando por eso, te hace pensar, querido ego,
siéntate aquí a mi lado, no te preocupes, no pasa nada. Esta persona es así por esto, tranquilo, vamos a tratarlo así, que aquí no hay ganadores. Capaz hay todo un training atrás, sí. Vale, ¿Vale? se va todo un entrenamiento atrás que digo yo. Sí, Pero sí, realmente, aunque tenés razón, pero que claro, tenés un entrenamiento, una profesión atrás de... Sí, te entiendo, lo entiendo. pero hay que mirar con ese prisma, de verdad, la comunicación es vital para ganar en la comunicación, es decir, no ganar, sino que nuestro objetivo sea el vencedor. Debemos ser líderes en la gestión del de enfrente. Y para ser líder en la gestión del de enfrente debemos saber cómo es. Vale, Entonces, habrá que practicar. ese es el motivo. ¿Vale? Y una cuestión. A la hora de recursos humanos y tal, o sea, has dicho o sea, ¿te sirve para seleccionar gente realmente? Quiero decir, si es algo natural que no puedes controlar, que la gente que no lo sabe no lo puede controlar, ¿te sirve para seleccionar a esa persona? A mí sí. ¿Por qué? Porque utilizo el método, es decir, no todo el mundo que selecciona tiene por qué conocer esto, ¿vale? Es decir, que esto no es que todos los de recursos humanos tengamos que ser expertos en el lenguaje no verbal, pero ayuda. Igual que te pueden ayudar competencias, bueno, pues es una herramienta más. Y yo realmente cuando selecciono y veo que hay incongruencias verbales y no verbales, ese candidato generalmente no lo meto en preseleccionado. ¿Por qué? Porque hay algo que está fallando, o bien yo, que soy humana, o bien la persona, pero ha habido una incongruencia no verbal y no verbal que me hace no poderlo elegir. Y no me suelo arrepentir, ¿pero por qué? Porque el lenguaje no verbal no engaña. Es muy raro que te engañe. Si tú haces bien las preguntas, claro, para ser seleccionador lo primero que tienes que saber es hacer bien las preguntas. Si haces bien las preguntas y la persona ves que está siendo sincera, no te engaña el lenguaje no verbal, mucho menos que el currículum. Eso sí, necesito al experto que me diga si sabe lo que tiene que saber. Yo analizo competencia, ¿vale? Es el experto que me tiene que decir, pues sí, sabe programar, porque o sabe Java, sabe no sé qué, Python, vale, pero yo no sé hacer eso, con lo cual, por mucho que me hable, nunca lo voy a saber. Pero sí que sabré cómo es esa persona. Paloma, ¿se miente mejor por el lado derecho o por el lado izquierdo? No se puede mentir ni por el derecho ni por el izquierdo, pero os pongo en situación. Las personas, en un porcentaje muy elevado, recordamos a la izquierda y creamos a la derecha. ¿Por qué? Porque somos europeos y nuestra escritura va de izquierda a derecha. Lo pasado está en la izquierda y lo futuro está en la derecha. Cuando llego a una línea del tiempo, si me dicen coloca a los niños cómo han nacido, imagínate que tienes, yo qué sé, 5 hijos, y los colocas, vas a colocar al más mayor atrás y al más pequeñín adelante. ¿Por qué? Porque si lo haces por fecha. Entonces, generalmente, un porcentaje casi mayoritario, vamos, no mayoritario, casi 100%, recuerda a la izquierda y crea a la derecha. Entonces, el movimiento ocular, cuando yo te digo que me digas algo, me va a hacer ver si lo estás inventando o lo estás recordando. Esto ya es nivel 4. Experto. Nivel pro. Qué bueno. Paloma, una consulta. ¿Que seas diestro o zurdo afecta de alguna manera a este tema de la comunicación? No afecta. No afecta para nada. La verdad que no. Que está comprobado que no afecta. No invierte. Muy bien. ¿Y no te encuentras nunca con personas que sean muy neutras, que no sepas bien, o sea, que sean capaces de estar rectos, quietos, sin moverse? Eso da información, Amparo. ¿Cómo sería su estilo? Pasivo. Aunque no sé. Estarían No sé, más en porque estado si pasivo. controla tanto, es muy analítico, si controla tanto sus movimientos y sería más Podría ser agresivo, quizá. pasivo-agresivo.
Mm. Habría que analizar luego, aparte del estilo de comunicación, su temperamento, que va muy mezclado al estilo de comunicación. Pero alguien que analiza mucho es porque tiene un rol de análisis, y ese rol de análisis va muy relacionado con temperamentos de introversión, que no de extroversión. ¿Vale? A cada uno se le habla de una manera, a unos nos gustan las emociones, a otros nos gustan los resúmenes y ser escueto. Entonces, alguien que es como tú estás diciendo, que yo le hable de emociones, se pierde y se enfada, porque no me dirá, esta mujer está fatal, no entiendo nada de lo que me dice. Yo sé que no puedo hablar así, tengo que ser analítica, pero ya tengo esa información. Si yo quiero comunicarme bien, la información que me estás dando es súper valiosa, porque tengo que saber cómo comunicarme. Tengo que saber lo que le molesta y lo que no le molesta, es decir, los pain y los gain. ¿Vale? Y en base a eso hago mi plan de acción. Yeah. Y una pregunta, ¿tú ya dejas de analizar en algún momento? O sea, quiero decir, ¿dejas de analizar en algún momento o ya hablando con todo el mundo ya te sale natural y vas, me mira por el Cuando lado sueñas, derecho? analizas. No puedo analizar. Como detective, vamos, No tiene puedo una gran analizar cuando oportunidad. hablo normal. Es decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Cuando yo hago una entrevista de trabajo, para poder analizarte te voy a preguntar cosas que no me interesan. Cuando me interesa la pregunta no te puedo analizar, pero haré preguntas que me da igual la respuesta, porque no me va a interesar, y entonces yo te hago una pregunta para saber y calibrar realmente hacia dónde creas y hacia dónde recuerdas. Para ver si hay algo que te puedo poner en una pregunta de emoción, realmente si sacas la emoción o no la sacas, para saber realmente cuál es tu estilo de comunicación y cuál es tu temperamento, que es lo necesario para un puesto de trabajo. Al final, yo tengo que saber si encajas o no encajas. Nos ponen Lo analizo trampas. siempre, os lo prometo, lo juro. I promise. ¿Más preguntas? O algo que queráis, que tampoco me quiero pasar del tiempo en exceso, aunque Ricardo me dijo que podía tomarme la libertad si estábamos ahí. Creo que ya lo has comentado antes, pero, o sea, que esto no es blanco ni negro, ¿no? Que una persona puede ser, dependiendo de dónde esté, puede ser de una manera o de otra sin controlarlo. O sea, que por Sí. el contexto ese día tenga que ser asertiva, pasiva o pasivo-agresivo. Exacto. Nosotros tenemos temperamentos muy marcados. Solemos vivir con un temperamento y resolver conflictos con otro. Eso lo tenemos aprendido desde pequeñitos, ¿vale? Temperamentos como básicos hay 4, entonces pasamos por todos. Es decir, en cualquier situación yo puedo utilizar uno u otro, pero tengo 2 más familiares. Uno es el de mi día a día y otro es el de los conflictos, porque están muy presentes en mi día a día. Cuando tengo un conflicto con alguien, actúo de una manera. Y en base a esos 2 se hace una mezcla y ahí sale el temperamento real, ¿vale? Pero sí que es cierto que en un momento dado tú puedes ser camaleónica. Lo que pasa que generalmente tus conductas van a estar siempre asociadas al mismo patrón, que en una entrevista es el patrón que suele salir, porque, bueno, pues se te hacen preguntas para que salga. O en una comunicación normal, pues suele salir ese patrón. Si tú te reúnes siempre con el mismo equipo, al final te comportas de una manera determinada, ¿sabes? Lo único que sí que es cierto que puede ser camaleónica y además en algunas circunstancias puede que tengas más de un rol. Hay personas que tienen un rol laboral y un rol personal. Y eso no significa nada, significa que cuando yo pregunte cómo eres, tu círculo laboral me dirá una cosa y tu círculo profesional me dirá otra. En uno de los 2 sitios estás actuando, porque no se puede ser diferente, ¿entendéis? Pero si tú adoptas un rol para hacer una función,
pues no pasa nada, porque has adoptado un rol. Y luego los ítems no verbales, como os he dicho, los ítems cambian. Tú tienes algunos en estatua que van asociados a tu temperamento y a tu comunicación no verbal, pero sí que es cierto que los ítems, si tú me enfadas, me va a salir un ítem de ira. Lo muestre verbalmente o no, pero el ítem de ira me va a salir. Si tú me haces feliz, me va a salir el ítem de la felicidad. Cuando pase 3 segundos y ya no esté feliz, ya mi lenguaje no verbal ha desaparecido. Es decir, son ítems que duran segundos. Una emoción no se puede contener durante mucho tiempo, pero el ítem menos. Entonces, los ítems son de segundos. Pum, 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 pum. En una comunicación puedes tener un montón de ítems. Claro, por eso necesitas ir pausando los vídeos. Y, claro, es que si no. Bueno, yo voy a pedir a mi director un curso contigo y con la excusa de que estoy en recursos humanos. Sí que sí. Muy bien, muy bien. Fenomenal. ¿Más cositas que queráis que aclaremos? Oye, O sea, en una que reunión con mucha gente, perdonad, en una reunión con mucha gente, ¿sí? Esto es complejo, ¿no? O sea, cómo te sientas o cómo te pones y te predispones para intentar transmitir y ver cómo estás influyendo lo que está diciendo en todo el grupo. Es difícil, ¿no? Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que hay ítem de silla, Víctor. Entonces, en función de cómo estén sentados y cómo apoyen los brazos, nos dan información también. Vale, vale. ¿Vale? Que esto es lo que nos has dado, la pincelada que nos has dado es a nivel de cara. Me imagino que de cuerpo y de postura, de cómo te sitúes también es, o sea, estás indicando una cosa u otra. Eso es. Si yo, por ejemplo, hago así, me estoy alejando. Si me acerco, me interesa mucho lo que me cuentan. Es decir, que el lenguaje no verbal de verdad que no falla. Y hay o sea, para las sillas, para las reuniones, hemos trabajado dentro del lenguaje no verbal el posicionamiento de hombro izquierdo apoyado, hombro derecho, brazo, no sé qué. Entonces, hay un juego de sillas de 9 posiciones que son las más frecuentes, que significan unas cosas u otras. Pero, Víctor, por ejemplo, si a ti te interesa mucho hablar con alguien y te puedes sentar de tal manera que tú cuando le mires tengas que voltear el ojo izquierdo, es una recomendación que te hago. ¿Vale? Vale. Sí, sí, es interesante controlar este tipo de cosas en reuniones de mucha gente. Porque hay veces que parece que has tenido éxito y luego sales y te enteras por detrás que no ha habido ese éxito. Y dices, ostras, pues no había identificado. Parecía que la gente estaba muy interesada y que había pocas interrupciones y que las preguntas eran más o menos coherentes y luego dices, pues no, esto no es lo que yo esperaba. Joder, no me han dicho nada o no lo he visto. Que a lo mejor, como has comentado antes, si lo ves, eres capaz de improvisar en ese momento y cambiar el argumento para que funcione otra cosa. Claro, de tú a tú es más fácil. Independientemente de que conozcas estos gestos o no, pero le vas viendo cómo reacciona. Pero cuando hay un grupo de gente, ostras, es difícil. Pero bueno, si ya me estás contando que también existe el juego de los brazos, las posiciones y las sillas, pues claro, ya se va mejorando la posición que puedes tener hacia tus interlocutores. Sí, sí, sí. Esto es un mundo muy amplio. Yo soy sinergóloga, entonces pues es un mundo muy amplio porque yo, o sea, es un curso, o sea, son 3 años de formación y bueno, pues al final aprendes mucho, mucho, mucho sobre, lógicamente, el lenguaje corporal. Pero es que realmente funciona. O sea, hay muchas veces que tú puedes, según entra una persona en una sala, ya puedes saber más o menos y cómo se sitúa en la silla, ya puedes intuir qué personalidad va a tener. Cómo te saludan, cómo no te saludan. Todo lo que proyectas o no proyectas afecta a los demás y te leen, te hace que se genere una conducta, porque al final la gente nos cataloga por la conducta que nosotros tenemos y las conductas van asociadas a nuestras creencias, nuestros valores y eso va unido al lenguaje no verbal. Si yo cambio una creencia, mi lenguaje no verbal cambia.
porque se mueve de dentro hacia afuera. Entonces, bueno, es un mundo. Esto que hemos abierto hoy es un mundo... Y práctica, es un mundo y práctica de años, entiendo, ¿no? Para que lo puedas hacer con esa facilidad. Sí, yo trabajo mucho con vídeo que vais analizando poquito a poquito. Y os pongo un vídeo y os digo, ¿qué ítem habéis visto? Tal, lo paramos, lo vemos. Ah, sí, sí. Y entonces entrenas el ojo. Esto se trata de entrenar el ojo. Entonces, Paloma, o sea, para resumir, el objetivo es que consigamos ser más asertivos, ¿no?, en nuestra comunicación. Y esto nos sirve para detectar, ¿no?, bueno, cómo es la otra persona y modificar nuestra propia comunicación, ¿no? Eso es. O sea, no se trata de juzgar cómo eres y hago un análisis de la persona que tengo enfrente, sino poder modificar nuestra forma de dirigirnos a ella, ¿no? Para que ella nos perciba a su vez como que somos más asertivos. Efectivamente, No Lucía. sé. Así es, así es. Has hecho un resumazo, vamos, perfecto. El cierre lo has hecho tú. Sí, es que es como que es un mundo gigantesco, pero que realmente la conclusión es que yo quiero que tú me percibas como una persona más asertiva ¿no? Para que... Sí, así es. Realmente esto es un poco lo que le comenté a Amparo. Efectivamente, esto lo que vale es, para la comunicación, para ser un buen comunicador, tienes que saber cómo es el de enfrente y ser camaleónico y adaptarte a esa comunicación para finalmente tú ser asertivo y conseguir tu objetivo de tener una buena comunicación. O sea que... Y pues en principio ya sí que nos robo más tiempo porque son las 7:17. Millones de gracias por haber participado y haber sido tan participativos. Y